Bienvenidos a Paradoxa. Donde la atención tiene su lógica. Hoy Alain ha cambiado, ha sido sustituido por... Es verdad, esta cosa de la tecnología que hace posible ¿Qué cosas transformaciones completas. Totalmente. Bienvenido, Lucas. Bueno, un gustazo estar acá con vos. Es genial poder tenerte aquí en el podcast. Te seguimos desde hace mucho tiempo. De hecho, quienes nos conocen ya han visto el episodio sobre tu libro de 95 tesis. Así es. De hecho, yo te decía, fuera de cámara, que me encantó el episodio y que me sentí muy honrado que se hayan tomado el tiempo para leerme con ese cariño y con ese detenimiento. Así que gracias. Para mí también es un privilegio estar acá en el programa. Soy fan del programa, lo he recomendado muchas veces, así que gracias de vuelta por la invitación. Lucas. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos en este lugar? A mí me invitaron a un retiro en Burgos y terminé en Salamanca y me encontré con vos, así que... Literalmente. Una cosa de loco. Estamos en un retiro de la comunidad IECUA de Burgos. El invitado es Lucas para poder dar las conferencias. Y yo, en cuanto vi que venías, digo, voy para allí. Esta es la oportunidad de ponernos también cuerpo, ¿no? Y vernos en persona. Finalmente. Y la verdad que está siendo muy bueno y la verdad que una bella oportunidad de estar aquí. Y haber sacado un episodio de podcast en estas circunstancias, mucho mejor aún. Increíble, sí, hemos sacrificado la hora de la siesta. Es verdad. Siempre sacrificamos. De hecho, Almen está durmiendo ahora mismo, pero bueno. Literalmente, sí. Yo suelo decir que conocí a Lucas en 2021, en plena pandemia, con el curso de Fundamentos de la Fe, esa primera edición que sacaste del curso y que la verdad es que para mí fue muy especial. Recuerdo que en aquel momento yo estaba ya estudiando teología en el SEUT, pero estaba en una época en la que me estaba planteando si seguir o no con la teología, ¿no? Toda la época de la pandemia, lo que vivimos, me hizo desanimarme un poco de la búsqueda teológica, ¿no? Y reconozco que tu curso fue un aliciente para volver a coger la teología con mucha más fuerza y también iniciar, de hecho, este podcast, porque si no me equivoco, Fundamentos empezó en septiembre o octubre y empezamos Paradoxa a finales de noviembre. Mira. Entonces tuvo también una influencia en decir, vamos adelante con ello, ¿no? Qué bueno, qué alegría. La verdad que eso, conectar con lo que realmente uno cree y quizás sacarlo de algunos lugares tan conocidos, ponerlo bajo una nueva luz, siempre es bueno, siempre es necesario. Y bueno, de ahí viene como toda esta cuestión de los semper reformanda, la necesidad de estar reformándose siempre, porque si no es muy potente para mí el poder de la rutina sobre los hábitos, sobre la fe también. Entonces, bueno, a veces llegan propiciamente en los momentos menos esperados algunas cosas como esta. Y hablando de reforma, justo esta semana celebrábamos el 506 aniversario. Sabía que se iba a caer en algún momento. Pobre Loveno está asustado. Esloveno, decía uno. Esloveno. Como digo, justo esta semana, 506 aniversario de la Reforma. ¿Estamos, Lucas, ante una nueva reforma? Es una pregunta que me he hecho muchas veces y en algún punto digo que sí, en algún punto digo que no. Digo que sí porque hay, creo que, muchos brotes de deseos de transformación, de la conciencia de crisis muy profunda de las instituciones y también creo que está bastante repartido en varios lugares. Uno va hablando por viajes o por redes con diferentes personas en diferentes lugares y están viendo cosas similares. Sí. Entonces, en ese sentido, digo, sí, hay terreno propicio o hay algunas intenciones que van en la línea de la reforma, pero la cuestión que veo más problemática es que Luterito, que está como por ahí, en su momento tuvo a alguien concreto contra quien emprender una reforma. Creo que el hecho de que las comunidades protestantes tengan un perfil tan personal, tan individual, tan autónomo y muchas veces tan aisladas unas de otras, hace que muchos de esos esfuerzos de transformación y de renovación terminen sucediendo a puertas cerradas del mundo, digamos, sucediendo en el ámbito de una pequeña comunidad, a veces con éxito, digamos, un éxito de renovación y otras veces no tanto. Sí, pero en una dimensión muy local, ¿no? En una dimensión muy local y que generalmente es como cuando se produce una necesidad de cambio y la comunidad de fe no la acepta, se cierra o esas personas son expulsadas o cosas así, muchas veces es como, bueno, voy y empiezo otra donde vamos a hacerlo en esta lógica. Entonces creo que no está ese sentido de disputa de formas de hacer las cosas que sí existió en el siglo XVI. Entonces,
Si existiera reforma, hipotetizo, no sería necesariamente bajo los lineamientos de cómo sucedió en el siglo XVI. Claro. Yo sí espero y creo que necesito y necesitamos reformas personales, reformas comunitarias y reformas sociales también, pero bueno, quizás el espíritu de transformación de la reforma nos insufla, nos anima, pero creo que hay que ser cuidadosos de que no se convierta en una especie de regla mental, Claro. en una especie de cárcel mental que no nos permita imaginar otras formas en las cuales puede suceder en la historia sagrada Totalmente. ese tipo de procesos de renovación. Dejarnos sorprender de alguna manera también, ¿no? Por lo que pueda venir. En ese sentido, recomendar otra vez el libro 95 Tesis, que creo que apunta en direcciones muy oportunas y que, como tú dices, están palpitando en el ambiente, ¿no? Quizás a veces pensamos que esta preocupación solo la tengo yo, ¿no? Solo la tiene mi comunidad local en Bilbao o en Argentina, en Córdoba, pero empiezas a hablar, ¿no? Y hoy las redes también nos ayudan a interconectar con gente que igual en otro momento no hubiéramos podido, ¿no? Y ver que tenemos preocupaciones comunes, sueños también comunes, ¿no? Y quizás también aprovechar la oportunidad de aunar también fuerzas, ¿no? Y remar juntos hacia esos cambios, ¿no? Sí. Sí. En otra época serían, bueno, viste que cuando se cuenta la historia de la Reforma se habla de los pre-reformadores, que, qué sé yo, quizá en República Checa uno, en Inglaterra otro, bueno, así iban haciendo como pequeños estallidos. Hoy en día con las redes tenemos la posibilidad de decir, mira, ellos están haciendo esto, me gusta, me encantaría recuperarlo. Pero bueno, es fácil también que en la sobresaturación de información, de propuestas, en los estímulos constantes, se pierda un poco la concentración que hace falta, por así decirlo, para poder pensar en transformar estructuras. Es tan grande el mundo que nos perdemos a veces, ¿no? A veces uno se abruma, se pierde, se distrae. Entonces creo que esos son algunos de los enemigos a vencer. No serán las indulgencias, pero serán otro tipo de cosas que uno tiene que ponerse a revisar, no solamente en la sociedad, sino también en uno mismo y en la propia psicología, para poder pensar en que esas cosas pasen. Algo que te quería preguntar también, fue una pregunta que le hice a Alex San Pedro y que me gustaría hacer a cada invitado que tengamos en Paradoxa, y es, hablando de la paradoja, del valor que la paradoja tiene para la fe, la espiritualidad, incluso la manera de entender la vida, me gustaría preguntarte, Lucas, ¿qué valor tiene la paradoja para ti? Bueno, si alguien ha leído los libros y ha visto alguna entrevista que me hayan hecho o cosas así, habrá visto que la paradoja aparece constantemente en las cosas que digo y hago, y sinceramente es un componente fundamental de mi estructura de pensamiento, de mi vida cristiana. No sé cómo podría dar sentido a la fe cristiana y a la existencia en el mundo sin la ayuda de la paradoja. Quizás como el momento donde irrumpió la paradoja en mi vida como idea y como posibilidad de explicación de la realidad, de dar sentido, fue como cuando estaba terminando cursando y casi terminando mi carrera, mi primera carrera universitaria, que yo entré en una profunda crisis de fe, de haber venido de un ambiente muy cuidado, una familia, mis viejos son pastores, me crié en una iglesia. Típico niño de iglesia, ¿no? Niño de iglesia, digamos. Entonces, de pronto salir, incluso haber crecido en un pueblo muy pequeño, y salir de ahí e irme a vivir a la ciudad y entrar en una universidad de ciencias humanas, con un montón de información y tener que procesar mucha información muy rápido. Bueno, entré en una profunda crisis de fe acerca de cómo doy sentido ahora al mundo, y fueron años muy duros, muy difíciles, y en medio de todo ese proceso me fui topando con algunos textos que creo yo fueron, bueno, realmente fue la provisión de Dios para el momento, y algunos textos claves como Desilusionado con Dios de Philip Yancey, y a partir de ahí conocer a algunos otros amigos del camino, como fue El problema del dolor de C.S. Lewis también. Ética de Bonhoeffer fue un texto clave, absolutamente clave en mi recorrido de fe. Y también en esa búsqueda, en ese tiempo ya nos habíamos mudado con mi familia a Italia, y en la biblioteca de la universidad donde yo estudiaba
había toda una sección muy grande de teología. Y era, bueno, en Italia prácticamente casi toda teología católica, algunos autores de tradición protestante, pero sobre todo autores católicos. Y buscando, me encontré con Henry de Lubac, que fue uno de los sacerdotes que estuvo participando del Concilio Vaticano II, digamos, uno de los que preparó, digamos, las líneas de las que se habló en el concilio. Y leí varios de sus libros y tuvo mucho sentido para mí. Henry de Lubac trabaja mucho la cuestión de la paradoja. De hecho, tiene varios libros donde aborda el tema de la paradoja. Y a través de eso, realmente como que se fueron acomodando muchos caminos que hasta ese momento no sabía qué hacer con uno, porque tenía como cierto margen de verdad por un lado y cierta cosa que tenía sentido por el otro, pero parecían en sí mismas irreconciliables. Así que, bueno, Henry de Lubac fue clave en ese proceso, y después Chesterton. Chesterton también fue alguien que descubrí, y que descubrí también por otro autor muy interesado en la paradoja, que es Borges. Borges me llevó a Chesterton, y sí, al día de hoy se me haría bastante difícil poder encontrar como un orden en el mundo que no incluya dentro de la explicación la paradoja, ¿no? Y hay un padre ortodoxo que se llama Gregorio Palamas, que él habla acerca de que la característica de los movimientos heréticos es que se casan con una verdad en detrimento de otra. Dice, mientras que los verdaderamente cristianos, aquellos que mantienen la ortodoxia, son aquellos que no reniegan de una verdad para defender otra. Y eso fue como muy revelador para mí, porque también me dio sentido no solamente de mi fe, sino de los contornos rarísimos que tiene el mundo en el que vivimos. A todos los niveles. El mundo es un lugar muy raro. Y bueno, Chesterton dice, si el mundo es raro y la fe cristiana es rara, cada vez que descubro una cosa rara en la fe cristiana, digo, esta debe ser una partecita de la llave para abrir el sentido de un mundo tan raro. Entonces, bueno, ha sido absolutamente clave el sentido de la paradoja para mí. Tal es decir así, mira, me estoy acordando ahora que mi primera banda se llamó Paradogia. O sea, con decirte todo. Y el primer libro que escribí, que este creo que es un dato que no he contado en ningún lado, el primer libro que escribí, y que creo que no publicaré nunca, se llama El Rey de las Paradojas. Y es un estudio de los evangelios y de Jesús desde esa perspectiva. Así que, como verás, hay mucha agua acá en común. Sí, qué bueno escucharte. Recuerdo que en cierta ocasión compartiste en redes sociales esta frase que me pareció muy llamativa y creo que habla de lo que ahora has compartido, ¿no? Decías, cuanto más hermética sea la burbuja de tu fe, más radical será tu reacción cuando esa burbuja explote. Y tarde o temprano, eso pasará. Es la experiencia humana. Una fe humilde, abierta a otros puntos de vista, atenta a la complejidad del mundo, es quizás la mejor forma de evitarlo. Y creo que ahí dejas muy claro, ¿no? Sin decirlo, el valor de la paradoja, ¿no? Sí, ha sido así en mi caso al menos, y en el caso de quizás otras personas que quizás por arraigarse muchísimo en la parcela de verdad y de mundo que habían conocido y no estar dispuestos a entender que hay otros matices. He visto cómo tristemente pierden la fe o su fe se vuelve líquida porque les faltó esa flexibilidad para poder lidiar con un mundo complejo y con una fe que presenta propuestas razonables para un mundo complejo, y por lo tanto una fe compleja también paradójica. En sus matices, paradójica efectivamente. En este espíritu de reforma, de nuevos rumbos, de nuevas miradas, de paradoja, me gustaría proponerte diferentes temas sobre los que podríamos hablar, que creo que todos ellos representan grandes retos para la fe del siglo XXI, para la espiritualidad del cristianismo en el siglo XXI. Y bueno, como ocurrió en el caso de la entrevista con Alex San Pedro, no quiero elegir uno de los temas en concreto, sino que vamos a dejar que sea el azar o la providencia quienes decidan el camino de esta conversación. Así que te hago entrega de este dado muy especial para que podamos ver hacia dónde caminar. Dónde nos llega. Un 4. El tema 4 sería sola escritura y libre examen a la luz del siglo XXI. Hablamos de Biblia, hablamos del lugar del texto bíblico para la fe hoy.
Y aquí hay una frase de tu libro 95 tesis que también citamos en el episodio que dedicamos a este libro, que es la siguiente. La Biblia representa el poderoso Aquiles y el frágil talón de la Reforma, de la columna vertebral de la teología protestante, que es la sola Escritura, surgirían algunas de las peores pesadillas del protestantismo. ¿Cuál crees que es el reto en este área para los cristianos en el siglo XXI? Me estaba acordando de una frase que dijo Hegel, me parece, y es que dice, la Iglesia tiene en común con todos los herejes apelar siempre a la Escritura. Cada grupo, cada persona, por el hecho de que está como el peso específico de ser un texto sagrado, fácilmente recuperamos y intentamos hacer una conexión y a fin de cuentas terminar validando quiénes somos, el lugar que ocupamos en el mundo, nuestras posiciones, nuestras ideas, y eso es algo muy natural. Pero como la palabra Dios es una palabra que tiene mucho poder, de igual manera la palabra sagrada, el texto sagrado, tiene muchísimo poder y por eso se pueden hacer con tanto poder Muchas cosas, ¿no? muy hermosas y cosas muy terribles también. Fue la Biblia la que justificó para diferentes momentos de la historia algunas de las cosas más terribles y más tristes que han pasado y que se le tiran en cara al cristianismo de tanto en tanto. Y también ha sido la que ha motivado algunos de los actos más sacrificiales, los actos más hermosos. Entonces, está obviamente la pregunta acerca de qué hacemos con este texto tan poderoso, ¿no? Tenemos como un gran poder en nuestras manos, ¿y qué hacemos con eso? Sí creo importante poder poner un poquito en perspectiva lo que se entiende por sola Escritura como un principio de análisis, ¿no? Porque en el fondo, sola Escritura, lo que está de fondo tiene que ver con una metodología del conocimiento, por así decirlo, ¿no? Porque está la idea de que cada uno de nosotros necesita conocer la verdad, acercarnos a ciertas verdades y de qué manera vamos a interactuar con esas verdades. La sola Escritura nos plantea como una especie de rango de autoridad que conecta al creyente con la verdad, con Dios, ¿no? Pero es muy fácil de un principio como ese terminar exagerándolo y llevándolo a lugares que justamente los reformadores no querían que se fueran, ¿no? Los reformadores, por ejemplo, tomaron una actitud, los reformadores magisteriales, digámoslo así, como los de la reforma magisterial, tomaron una actitud bastante combativa contra algunos que terminaban interpretando la Escritura como muchas veces se hace en las iglesias evangélicas, diciendo que se utiliza la sola Escritura, ¿no? Entonces eso, ¿De qué trata ese uso? Ese uso creo que se da de varias maneras. Una de las más comunes es, por ejemplo, la que se suele denominar la nuda Escritura. En vez de sola Escritura, nuda Escritura. Significaría básicamente que con la Escritura desnuda, nuda en latín, uno tiene todo lo que necesita. Es decir, no hace falta ningún otro libro, ni manual, ni educación, ni ninguna otra cosa. Simplemente yo con el texto y con la inspiración privada y personal, eso es suficiente para cualquier cosa. Eso lo he visto muchísimas veces y creo que trae grandes problemas. Claro, ¿a dónde nos lleva eso, no? Claro. Evidentemente nos lleva al final a tener una visión muy reducida, ¿no? De la realidad y acabar también validando nuestras propias, ¿no? Ideas y todo con el filtro de la Escritura, ¿no? Realmente nos acabamos retroalimentando muchas veces. Es un poco como el mito de Narciso. Totalmente. ¿No? Narciso se mira en el agua y queda enamorado de su reflejo. De igual manera, uno agarra la Escritura y cuando lee la Escritura le sale... Si uno solamente trae a la Escritura su propia subjetividad, lo más probable es que termine sacando su propia subjetividad. Escuchándose a sí mismo. Claro. Entonces, por eso es tan importante poder tener algunas otras herramientas que, como, bueno, hoy diste un taller que de hecho estuvo muy bueno, y donde hablaba acerca, por ejemplo, de la importancia de la tradición, ¿no? Tradición puede ser en algunos grupos una especie de mala palabra o una especie de monstruo, obviamente por una actitud polemizante que hubo durante muchísimo tiempo y que, como siempre suele pasar con las polémicas, empiezan desde grandes ideas y terminan siendo una pelea absurda, totalmente. una pelea por minucias, ¿no?
Entonces, como terminó construida con el paso del tiempo la idea de que los protestantes tienen la Biblia y los católicos tienen la tradición. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Lo que sí está en disputa es cómo dialogamos con la tradición, ¿no? De qué manera se dialoga con la tradición. ¿Qué papel juega, no? ¿Qué papel juega? En ese sentido, tanto el Papa León X como Lutero están muy seguros de la importancia de la escritura y de la centralidad de la escritura. La pregunta es, ¿qué lugar ocupa la escritura en relación con otras fuentes de inspiración o otras fuentes de autoridad? Y algo interesante que fui descubriendo en mi estudio de Lutero, de intentar acercarme al pensamiento de este alemán tan raro que vivió hace 5 siglos, es que buena parte de la importancia que él daba a la escritura tenía que ver con que era un testimonio más confiable. Un testimonio más confiable de las cosas que habían pasado, ¿no? Porque él se encuentra en un momento en el que dice, para mi tradición implica la tradición de los últimos 2 o 3 siglos, porque yo vivo en el siglo XVI, dice Lutero, ¿no? Entonces, cuando me hablan de tradición, en realidad me están hablando de los siglos XIV, XV, o sea, es prácticamente lo último que pasó. Lo más reciente. Lo más reciente. Por eso, Lutero, siguiendo a los humanistas, como Erasmo, por ejemplo, o Pico de la Mirándola, él dice, vamos a volver a fontes, vamos a las fuentes. ¿Y qué son las fuentes sino tradición? ¿No? Es una tradición que simplemente es conectar con una tradición anterior que la mía. Y fíjate qué cosas similares han estado pasando en estos últimos 10 años de iglesia evangélica protestante de habla hispana, ¿no? Es decir, nosotros crecimos, yo pasé mi vida prácticamente adentro de la iglesia, siendo criado en una tradición, ¿no? Donde ciertas cosas están mal o no están mal. La Biblia capaz que no dice nada sobre eso, pero eso es así, o hay que juntarse con ciertas personas o ciertas personas no. Pero cuando uno, por ejemplo, digo, yo leo a Lutero, es una tradición anterior a mí, pero me ayuda a entender mi tradición más cercana. Y me puedo ir un poco más atrás. Claro, puedo leer a Santo Tomás, o puedo leer a los padres de la iglesia, o a las madres del desierto, o puedo leer a los apologistas, o puedo leer al Nuevo Testamento, y hacer todo ese camino hacia el pasado, de alguna manera me ayuda a entender mi presente. Y me ayuda a entender mi propia historia y los años que he estado y la tradición en la que he crecido a la luz de una tradición más grande. Entonces creo que eso fue parte del proceso que llevó a Lutero también a poner en crisis su tradición chiquita en pos de apelar a una tradición más grande. Mayor. De alguna manera, todos tenemos una tradición, ¿no? en nuestra fe. Mismamente las personas que nos legaron nuestra fe, que nos transmitieron esa fe, nos transmitieron una tradición, una manera concreta de ver las cosas, ¿no? Como tú dices, la historia del cristianismo está repleta de un hilo conductor, ¿no? Que llega hasta nosotros y que es esa buena tradición que haríamos bien en conocer y conservar, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que es bueno, ¿no? Reivindicar hoy el papel de la buena tradición. Así es. Para poder corregir esas miradas tan cortas que a veces tenemos, ¿no? En nuestro presente. Sí, y creo que eso se vuelve algo no solamente saludable, sino bastante urgente, siendo que el mundo en el que vivimos hoy es muy grande y quizás hace un tiempo, cuando uno podía tranquilamente nacer en un lugar y crecer en ese lugar, trabajar a 2 cuadras de la casa y casarse con alguien que vive a 5 cuadras de la casa, y el mundo podía quedar así como algo chiquito, la tradición en la que uno viviera, una tradición religiosa en la que uno viviera, podía ser chiquita porque también reflejaba el mundo en el que uno vivía. Claro. Entonces en algún punto tiene sentido que la tradición religiosa en la que yo me enmarco pueda ser equivalente al mundo o al paradigma de vida en el que estoy viviendo. El punto es que hoy vivimos en un mundo muy grande y si obligamos, sobre todo a las nuevas generaciones, a que estén enmarcadas y encarceladas en este circulito chiquito, casi que te puedo asegurar que van a perder la fe. Porque si los pones ante la espada y la pared, de es esto o nada, obligás para una persona que tenga una honestidad intelectual a tener que decir, bueno, si es esto, entonces yo no puedo vivir acá porque mi mundo es más grande que esto. No significa que sea ni mejor ni peor, significa que es más grande porque hemos crecido con internet, porque quizás hemos accedido a educación superior, porque tenemos contacto con personas de otros lados.
todo eso hace que nuestro mundo sea más complejo. Entonces, en ese contexto, poder mirar y decir, mira, tenemos 2000 años de experiencia de tradición cristiana que nos abren el mundo de una gran manera y que nos permiten también incorporar nuevas herramientas para enfrentar nuevas cosas. Qué sé yo, quizás de la tradición eclesial en la que yo crecí no me da muchas herramientas para lidiar con la inteligencia artificial. Pero a lo mejor, estoy pensando mientras hablo, a lo mejor el contexto del wesleyanismo, ¿no? Y la iglesia metodista, que tenía que hacer frente a una destrucción del tejido social en el contexto del surgimiento de la revolución industrial con las máquinas, que las máquinas les traían un montón de conflictos. De hecho, hubo grandes movimientos de gente que salía a quemar máquinas. Quizás puede ser algo interesante como para decir, esta gente aprendió algo acerca de qué hacer con las máquinas. Nosotros también tenemos problemas con las máquinas hoy en día y necesitamos de esa sabiduría. Sí, buen ejemplo. Otra cuestión interesante es este taburete hermenéutico, ¿no? Del que hablaba Wesley, la tradición anglicana, y que de alguna manera también me parece útil reivindicar o recuperar hoy en el cristianismo del siglo XXI. Esa idea de no solo quedarnos con el texto bíblico, no solo quedarnos con la tradición, sino también involucrar razón y experiencia, ¿no? Dos elementos que también juegan un papel tan importante, ¿no? En nuestra identidad como seres humanos y que muchas veces también han quedado completamente relegados o en un segundo plano o directamente no les hemos dado ninguna importancia, ¿no? Y de estos dos especialmente me resulta muy importante el papel de la experiencia. En un mundo posmoderno como el que estamos viviendo hay una clara reivindicación de la experiencia y creo que ahí tenemos también un hilo del que tirar como creyentes. Siempre entendiendo que hablamos de la experiencia a la luz de la fe, iluminada por el Espíritu de Jesús, ¿no? No estamos hablando de cualquier cosa, sino de esa experiencia que emana del Espíritu, de los valores que Jesús nos mostró, ¿no? Y realmente a veces queremos ser más bíblicos que la propia Biblia, ¿no? Pero qué importante también el papel de la experiencia, ¿verdad? Hoy compartía en el taller, ¿no? Cómo, si uno se pone a pensar, el papel que jugó la experiencia de fe en el cristianismo primitivo, en los apóstoles, o sea, es absolutamente central. Fue una cuestión tremenda para aquellas personas. Cuando los gentiles se incorporan a la comunidad cristiana, no había textos bíblicos que dieran la razón, no había tradición que diera la razón a incluir a esas personas que no eran judías. Lo único que había era una experiencia. Sí. Estoy viendo cómo el Señor, cómo Dios se manifiesta en estas personas y solo puedo decir lo que estoy viendo con mis ojos y estoy tocando con mis manos, ¿no? Sí. Y qué importante quizás hoy también ser sensibles, ¿no? A esa dimensión del Espíritu de Dios, ¿no? A través de la experiencia, de lo que vivimos en la realidad cotidiana, ¿no? Eso me parece muy importante lo que estás diciendo. Me acuerdo que también en ese periodo de crisis de fe, uno de los textos que leí es uno que se llama Cristo en la teología de Pablo y Juan, de T.W. Manson o T.W. Manson. Y donde él habla justamente de eso y él dice, el orden de los factores sí altera el producto. O sea, en cuanto a, fue primero la experiencia de los discípulos con el Cristo resucitado y después fueron los textos que hablaban acerca de la experiencia con el Cristo resucitado. Fue primero la presencia del Espíritu obrando en su pueblo y en un momento posterior fue la puesta en palabras a nivel teológico acerca de esa experiencia real que habían tenido. Y eso fue como también un cambio muy profundo en mi forma de entender cómo Dios se va moviendo entre nosotros, ¿no? En el principio una experiencia, podríamos decir, ¿no? En el principio está la experiencia de Dios que tiene un pueblo, haya sido el pueblo de Israel, haya sido la iglesia primitiva, y sobre eso el testimonio de esa experiencia nos sigue retrotrayendo esa experiencia. Pero también decías algo muy cierto hoy en el taller, de que difícilmente nosotros, sin haber tenido una experiencia real, transformadora, seguiríamos haciendo esto que estamos haciendo. Está bien, es un lugar de... Uno se acerca a la Biblia y puede estudiarla desde un lugar de conocimiento, desde un lugar de interés histórico, cultural y demás, pero lo que nos termina cautivando es una experiencia con el Cristo resucitado, con su Espíritu, lo cual siempre, cuando está metido el Espíritu Santo de por medio, siempre nos moviliza.
siempre nos saca de los lugares comunes. Entonces creo que siempre es leer la Escritura, pero siempre con los ojos de Cristo y bajo la guía del Espíritu. Hacer otra cosa me parece muy problemático. Y uno sí también puede hacer. Leer la Biblia fuera de los ojos de Cristo es hacer alguna cosa que no va, y traer la tradición fuera de la guía del Espíritu tampoco nos sirve de mucho. Lo mismo con la razón o lo mismo con la experiencia, ¿no? Entonces sí, eso me parece muy, muy clave de poder reivindicar la experiencia, que por ejemplo dentro de lo que ha sido la teología cristiana, hubo varios grupos que le han dado esa importancia a la experiencia, pero hace un poco más de un siglo, donde tomó cuerpo fue en grupos pentecostales. El movimiento carismático. El movimiento carismático hizo mucho énfasis en el valor que tenía la experiencia como un eje neurálgico de dónde está sucediendo la fe. Y obviamente estaban respondiéndole a otras teologías más académicas, más férreas, más lógicas, más racionalistas, y que siempre todavía está esta disputa acerca de algunas teologías que no, tu teología es demasiado poco lógica, o tu teología le faltan fundamentos, pero después también uno ve los resultados de diferentes teologías, cómo se expresan en vidas de comunidades. ¿A qué nos llevan? ¿A qué nos llevan en diferentes comunidades? Algunas comunidades, uno dice, acá la verdad que le vendría bien un poquito de teología, como un poquito más formal, pero qué vitalidad, por ejemplo. Qué movimiento tan vital, ¿no? Y que no para de crecer y que no para de transformarse y que uno lo puede admirar. Y por otro lado uno dice, qué maravillosa construcción teológica y qué sustentos, pero al mismo tiempo, mirá todo tan... Qué poco movimiento que tiene esta otra comunidad, falta un poco de vida. Qué lindo que sería poder traer todas esas particularidades y ponerlas en el fuego, ¿no? Juntarnos en torno al candil, digamos, de la palabra y poder aprender unos de otros, poder incorporar, y bueno, por eso me parece fundamental espacios que propicien esa unidad de los creyentes, que no tiene que ver con perder nuestra propia identidad, que no tiene que ver con que yo desaparezca para que exista un nosotros. Esa básicamente es la descripción de una relación tóxica, sino más bien un lugar donde yo decida, tenga toda la voluntad y tenga toda la entereza y la valentía de decir, quiero vivir con vos, necesito vivir con vos, y que nos comprometamos justamente a eso. Creo que pasan cosas muy hermosas cuando las personas salimos del lugar de egoísmo, de egocentrismo, de narcisismo, para decir, realmente necesito a mi prójimo que me ayude a ver otras cosas acerca de Dios y del mundo que yo no estoy viendo. Totalmente. ¿Vamos con otro tema? Dale, meta. Tira usted del lado. A ver. Ese es el 6. Eso, para quien esté viendo en la pantalla, es la runa de Gandalf. Este dado es un dado del Señor de los Anillos. Y es la runa que Gandalf dejaba para decir, he estado ahí, estoy ahí cerca. ¿Y qué tema es el 6? Paradójicamente es la salvación cristiana en el siglo XXI. Cuando hablamos de salvación hoy en nuestro mundo, ¿a qué estamos haciendo referencia, no? ¿De qué estamos hablando hoy? Me parece interesante cómo la salvación, el concepto de la salvación cristiana a lo largo de la historia del cristianismo, ha tenido un carácter polisémico. Muy claro, ¿no? Hablábamos hace un momento de la época de la Reforma, ¿no? ¿Qué significó la salvación en la época de la Reforma? Básicamente, liberación de esa angustia existencial, ¿no? Para Lutero esto fue muy claro, ¿no? Esa liberación ante esa sensación de angustia tan profunda, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la época de la esclavitud de los afroamericanos, por ejemplo, todo el nacimiento del gospel. ¿Qué significó salvación para ellos? Libertad, ¿no? Liberación. Otro significado, ¿no? muy distinto al de la angustia existencial de la Reforma. Y la pregunta es, hoy, en nuestro contexto de siglo XXI, aquí en Occidente, ¿qué es la salvación cristiana hoy, ¿no? Para nuestros contemporáneos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de salvación? No sé qué te sugiere todo esto. Es una muy buena pregunta y un tema que me parece fundamental, interesantísimo. Muy interesante que Lutero, además de vivir en un contexto marcado por la angustia existencial, o sea, hay que recordar, la Edad Media fue un momento, no fue un momento de oscurantismo, como muchas veces se dice,
pero sí fue un momento muy crítico en cuanto a ciertas estructuras sociales. Fue una época de muchas guerras, una época de poco control por parte del Estado, entonces había bastante vandalismo. Fue una época donde hubo mucha peste, donde hubo enfermedades mortales. Mira, no mucho, cuando estaba visitando una ciudad de Italia, que es Siena, me contaban que en una de las crisis que hubo ahí en Siena, cuando hubo una peste, murió creo que el 70 o 80% de la población de la ciudad. Wow. Entonces, imagínate vivir con esa conciencia constante de la muerte, ¿no? Una cosa así. Es como, en cualquier momento esto puede terminar. Sí, sí. La proyección de vida de las personas, cuando una persona superaba los 40 años, ya estaba hablando de ancianidad, ¿no? Entonces, en ese contexto, el fantasma de la muerte estaba siempre presente, y había una teología que iba acompañando todo eso. Y era una teología sacramental que hacía que siempre los creyentes estén yendo a la iglesia para recibir el sacramento que te mantiene en paz con Dios. Había una teología que hacía mucho énfasis en el purgatorio como un momento de preparación, digamos, y que había que llegar bien preparado al purgatorio para que no dure tanto antes de subir a la gloria. Y el Lutero, además de crecer en ese contexto, tiene un par de experiencias que lo marcan muy profundamente y que lo hacen tener una angustia existencial tremenda. Entre ellas, por ejemplo, que cuando Lutero era chiquito, uno de sus amigos estaban jugando y se corta una vena muy importante y se muere desangrado. Wow. Esa es una situación, sino como uno se explica que este tipo que tenía toda la vida armada para ser un abogado y para vivir, digamos, haciendo eso, de un día para el otro dice, me voy a hacer monje. Santa Ana, si me salvás, me hago monje, ¿no? Como esta famosa escena de la tormenta. Sí, sí. Porque Lutero tenía una angustia muy profunda que lo perseguía constantemente, que es la angustia de la muerte, ¿no? Entonces, él también es interesante, no solamente cómo la sociedad marca una línea de ciertas expectativas soteriológicas, sino también cómo las personas tenemos una historia que nos va llevando a tener ciertas expectativas acerca de qué significa la salvación. Vos recién hablabas también de los esclavos afroamericanos, ¿no? Y cómo en muchas de sus canciones, los negro spirituals, los gospel, hablan de esa salvación. Y, por ejemplo, generalmente cuando hablaban acerca de la liberación, decían, estoy por cruzar el río Jordán, Moisés me espera del otro lado, y ese Moisés a veces significaba alguien que los ayudaba a cruzar del otro lado del río para su liberación, pero en ocasiones también significaba, me voy a reunir con mis padres del otro lado de la muerte. Entonces, fíjate cómo diferentes épocas lo plantean en diferentes lugares. No sé, la teología de la liberación en América Latina, en un contexto muy marcado por las dictaduras y por gobiernos totalitarios, hablaron de una salvación en clave netamente material, y prácticamente la idea del más allá, que era tan importante en una época medieval, porque no había ninguna conciencia de una salvación presente, de pronto casi que desaparece cualquier idea escatológica, y lo único que hay es una escatología realizada, ¿no? Me gusta el acercamiento que, por ejemplo, la misión integral, la teología de la misión integral, tiene aspectos como este, ¿no? La misión integral hace mucho énfasis en justamente la integralidad del mensaje cristiano, que es una respuesta a la integralidad de la vida humana. En ese sentido, no hay elementos que tengamos que... No es esto o lo otro, sino que la misión integral siempre hace el esfuerzo de decir, bueno, acá hay una verdad, pero esto también es verdad y no la puedo perder. Todo entra, ¿no? Entonces... Hay paradoja también ahí, ¿no? Es abrazar la Absolutamente. Y por eso, por ejemplo, cuando hablan de salvación, que esto creo que lo dice Justo González en un libro sobre Hechos y Lucas, cuando el texto bíblico habla, ¿viste? De la curación que hacen Pedro y Juan, le dice que están por curar, y dicen, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Otra traducción posible es sanos. Por el texto, la palabra griega que se utiliza permite la traducción tanto de no hay otro nombre en el cielo en el cual podamos ser salvos, que generalmente podríamos
conectar con una idea de más allá de la muerte, más escatológica, pero tampoco que podamos ser sanos. Y que también pone a Cristo en la centralidad de nuestro paso por la tierra, de esta vida, ¿no? de nuestra experiencia en esta vida, y me parece muy valiosa y muy necesaria esa, porque, por ejemplo, y conectando con donde empezamos la pregunta, en el siglo XXI, esta sensación de presencia de la muerte tan angustiante que había en la Edad Media, no estamos en ese punto. Casi hemos llegado al extremo contrario, ¿no? Claro, ahora de la muerte no se habla. De la muerte no se habla, tenemos prácticamente la sensación de que con, no sé, con transfusiones de sangre, con anti-age y con cirugías... Casi inmortales. Estamos con el deseo de la inmortalidad. Imagínate si en modo San Junipero, como en Black Mirror, podemos cargar nuestra conciencia a la nube y vivimos eternamente ahí. Esa conciencia, digamos, que tenían tan fuerte en la Edad Media, estamos viviendo en un momento muy diferente. Entonces, ¿de qué manera otra vez iba a caer? La muerte está presente. Claro. ¿De qué manera la salvación sigue teniendo una relevancia? El cristianismo sigue teniendo una palabra que conecte con los deseos más profundos de esta cultura en la que estamos. Creo que en parte es decir, bueno, el cristianismo tiene sentido acá y ahora. Eso es fundamental, me parece. Como echar luz sobre la pertinencia a la actualidad de la vida acá. No por nada, por ejemplo, las campañas evangelísticas que se hacían en Argentina en los años 80, 90, decían, Cristo sana, salva y da felicidad. ¿No? Ese era como el lema de campaña, Cristo sana, salva y da felicidad. Porque estaba la idea acerca de una salvación ultraterrena, pero también la necesidad que dé sentido todo esto al mundo en el que estamos. Ha sido, por ejemplo, famosa la crítica que se le hace a la teología de la prosperidad, ¿no? Que ha prosperado mucho en América Latina. Pero René Padilla, por ejemplo, dice algo muy interesante, que dice, así como las personas en la Edad Media, a base de indulgencias, querían salir de su angustia después de la muerte, existen como nuevas indulgencias para esta vida, para intentar salir del purgatorio de esta vida, del purgatorio de la pobreza, dice Padilla, ¿no? Entonces me parece interesante ver cómo encontramos palabras y cómo evitamos excesos, que eso también pasa bastante a menudo, para poder hablar acerca de la salvación cristiana sin perder su dimensión de 360 grados y quedándonos simplemente con una sola cosita. ¿Cómo hacemos todo eso en el mundo en el que nosotros estamos? Creo que es un gran desafío y que obviamente va a tener que ver con los diferentes contextos que habitemos, ¿no? No es lo mismo estar hablando en América Latina, en ciertos países de América Latina o en otro, en un barrio o en otro, en cierto nivel socioeconómico u otro. Todo eso va cambiando. Podríamos decir en ese sentido que la salvación también tiene un patrón encarnacional, ¿no? Totalmente. De la misma manera que Jesús se encarnó en un contexto concreto, también la salvación adopta, ¿no? Totalmente. Es una salvación flexible, ¿no? Que se adapta también a la forma, ¿no? de cada momento y lugar. Sí, es como decía San Agustín, ¿no? Nuestro corazón reposa en ti y está inquieto hasta que no esté ahí, ¿no? Y lo mismo decía Pascal acerca de esta idea de que el corazón humano tiene una cerradura, una forma que solamente la llave de Dios lo puede abrir, lo puede destrabar, y que obviamente estamos hablando del ser humano a nivel general, pero que también estamos hablando acerca de la particularidad de cada uno. Y en ese sentido, la salvación es personal. Quizás esta distinción no es individual la salvación, pero sí es personal. Entonces hay ciertos aspectos de la dimensión personal que tienen que ver, pero que también conecta con una experiencia humana común, ¿no? Yo me quedaría con la idea de que tengamos cuidado de que nuestra salvación, la salvación que predicamos, nuestra teología, nuestra esperanza, nuestra buena noticia, no sea simplemente una buena noticia para un reducto de personas que generalmente se parecen a mí, ¿no? Entonces creo que ese es un gran desafío. Recordar que siempre la salvación de la que estoy predicando es más grande que yo y mis prejuicios. Totalmente. Necesariamente tiene que apelar a ese ser humano amado por Dios y buscado por Dios. Si de alguna manera por mis prejuicios termino dejando afuera. Si tiene que quedar afuera,
que sea porque la justicia de Dios deja cosas afuera, que sea porque la revelación deja cosas afuera, no por mis prejuicios mentales. Es un poco volver a la idea de antes que hablábamos del circulito pequeño, ¿no? En este caso también la idea es ampliar la mirada, ¿no? De hecho decía antes, ¿no?, que en el Nuevo Testamento encontramos una polisemia, ¿no?, al respecto de la salvación, y de alguna manera también recuperar esa riqueza y esa polisemia del Evangelio para hoy seguir pudiendo dar respuesta a, como tú dices, contextos distintos, ¿no? Esto me recuerda, aunque es otro tema, que en algún momento estaría bien también conversar sobre ello en el podcast, que es la polisemia al respecto de la cruz. Eso es muy bonito. Los significados de la cruz. ¿Qué significa la cruz? El sacrificio de Jesús en esa cruz, esa muerte. Muchas veces hemos tenido un discurso monocromático, ¿no?, al respecto. Parece que solo sabíamos decir una cosa al respecto. Y sin embargo, la cruz está también llena de significados, ¿no?, que apuntan a la salvación. Sí. Y eso es muy bonito porque obviamente cuando uno tiene un deseo de cerrar filas y de establecer teologías, generalmente lo que hace es recortar. O sea, es acá y no es esto, es acá y no es esto. Y eso puede ser muy valioso para construir sistemas, pero no es tan eficiente para conectar con anhelos. Totalmente. Y conectar con las necesidades o las situaciones de personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta poder mirar la salvación o la cruz en este caso, recordando que está llena de colores la cruz, y que esos colores van a conectar con los anhelos profundos que hay en personas que quizás son muy diferentes a mí. Yo a lo mejor no voy a en lo más mínimo conectar con eso que otra persona la cautiva de la cruz. Pero no decir, no, la cruz no es esto, puede ser hacer que otra persona se aleje de eso, o quede fuera de eso. Obviamente, el peligro siempre de fondo de todas estas cosas es que decir, la cruz deja de significar nada y se convierte en un espejo de sí mismo y volvemos al mismo lugar. Volvemos al mismo. Sí. Entonces creo que siempre tenemos que movernos en esa tensión de recordar que la cruz no es cualquier cosa, pero definitivamente es mucho más grande que mi mundo mental. Totalmente. La paradoja vuelve a salir en nuestro rescate, ¿verdad? Siempre. Qué bueno, qué bueno. Ok, Lucas, la verdad que ha sido un placer poder conversar este ratito contigo, este pequeño hueco que hemos encontrado entre el horario de este retiro, y la verdad que te agradezco otra vez la oportunidad también de poder entrevistarte en nuestro canal. Gracias por todo lo bueno que estás aportando también a la Iglesia y al cristianismo del siglo XXI. Y como te dije en su momento, en aquella clase, en aquel curso de Fundamentos de la Fe, algo que valoro mucho de ti es esa capacidad que tienes para poner en diálogo el mundo de la teología más académica, por así decirlo, y las inquietudes reales del cristiano de a pie, ¿no? Del creyente de a pie. Dos mundos que a veces van como cada uno por su lado, ¿no? La teología está abriendo brecha en temas, ¿no?, súper complejos, y el creyente de a pie está con sus preocupaciones cotidianas y parece que no hay nexo, ¿no? Y creo que personas como tú ayudan a crear el puente, y creo que es muy valioso también y muy enriquecedor. Así que gracias de nuevo por tu trabajo. Estamos encantados ahora también de tenerte más cerca aquí en España, en Málaga, y espero que no sea la primera vez, que podamos vernos en Paradoxo también junto con Alain. Eso espero, hermano. Y más que bienvenido. Gracias a vos por abrir la mesa, gracias por este tiempo, disfruté mucho la charla y disfruto del programa. Para los que estén viendo, sigan viendo este programa, y si no han visto los anteriores episodios, miren todos los anteriores episodios, hay muchísima riqueza también, y la verdad que también me hace bien y disfruto de lo que hacen, así que los animo a seguir adelante. Muchas gracias.